Bienvenidos al Club de los Viernes en la sección Entrevistas desde la clandestinidad. Una clandestinidad no elegida, un retiro forzado temporal a merced de un gobierno chapucero, incompetente y profundamente irresponsable. Negligente también. Somos muchos los que deseamos que pase cuanto antes la etapa de las batas blancas y le suceda la etapa de las togas negras. Ya veremos qué ocurre. Hoy voy a charlar con Juan Antonio de Castro, que es, entre otras cosas, coautor, junto a Aurora Ferrer, del libro Soros rompiendo España. Allí se explica detalladamente un entramado político y mediático que está al servicio de unos intereses más sombríos de los que comúnmente conocemos o intuimos. Y uno de esos intereses es el proceso secesionista catalán. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Pues aquí seguimos un poco metidos en casa, pero no parados, porque la actividad debe seguir. Ya. Siento bastante interés por tu libro, sobre todo porque se definen unas tesis que no son habituales de leer. Es de alguna manera un proceso que ha tenido distintas ramas, ¿no? El proceso soberanista, el proceso independentista catalán, pero tú señalas abiertamente a Soros. ¿Podrías explicar un poco más, así en un resumen, en qué Sí. consiste el entramado Soros? Es bastante sorprendente. Bueno, aquí se mezclan muchas veces interpretaciones conspiranoicas de mucha gente. Cuando uno ha dicho Soros, por lo menos hace 2 años, cuando uno decía Soros o hablaba de Bilderberg, todo el mundo pensaba conspiranoia, el 666, el universo, los masones y demás. Y nos hemos ido dando cuenta poco a poco, y esta investigación yo creo que es una en las que de repente, poniendo las piezas juntas y trabajando de método inductivo, la suma de observaciones hacen una ley y unas conclusiones. Es lo que ha ocurrido. O sea, aquí no hemos abordado las cosas más que de una manera, aquí no hay agentes secretos, no hay investigadores oscuros. Aquí lo que se ha hecho es puramente observación de fuentes abiertas y de Internet. Lo que pasa es que al poner todas las cosas juntas, todo cuadró. Había casi 400 interrelaciones que están en el libro, de Solo rompiendo España, 400 interrelaciones que nos llevaban a que en el centro de esa maraña de la rebelión del independentismo catalán estaba Soros, y estaba Soros con todo su entramado, y estaba Soros con todas sus fundaciones, y estaba todo ligado, pues digamos, a ese grupo entramado en el nuevo orden mundial, llamado nuevo orden mundial, o lo que podríamos llamar hoy, que me gusta más llamarle, los nuevos globalistas totalitarios, de los cuales este gobierno que tenemos ahora en este momento es fiel seguidor. Se defiende además en el libro con pruebas la tesis del efecto contagio, es decir, un proceso que desestabilice no solamente a España, sino a Europa entera. ¿Es de alguna manera una política seguida por Putin con mayor o menor disimulo? Bueno, Putin tiene sus ideas, ¿no? Y su estrategia y su forma de hacer presión sobre Europa y reacciona, digamos, a las fuerzas geopolíticas de la OTAN y demás. Pero no, yo creo que esto ha sido siempre, desde el Plan Marshall y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en los 50 se crea la Comunidad Económica Europea, ya hay una visión, digamos, angloamericana de control y de dependencia de Europa frente a Estados Unidos e Inglaterra. Lo que ocurre con Soros digamos, los grandes grupos financieros, porque ahí detrás de Soros, o sea, Soros y Gates, por ejemplo, y otros no son más que meros ejecutores de unos decisores, que esos sí que están en la parte más oscura y de la que nunca podemos saber nada, que son los grupos Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs y otros. Entonces, si las marionetas visibles, que son Soros y Gates, han estado actuando en paralelo con el Reino Unido y con los Estados Unidos para tener siempre a la Unión Europea limitada a una unión casi administrativa, jamás política, y de esa manera controlar en cierto modo la competitividad americana frente a Europa y que Europa fuera simplemente un tapón que frena a Rusia, pero nunca que Europa se pueda dirigir en un gran grupo tecnológico fuerte que pueda competir a nivel mundial. Europa ha estado siempre controlada, pero desde su creación. Hay un libro muy bueno, está escrito mucho últimamente, Philippe de Villiers en particular, demostrando cómo los fundadores de la Unión Europea eran casi prácticamente agentes a las órdenes de Estados Unidos. Vale, luego podemos volver sobre eso. El proceso catalán tiene una cosa bastante curiosa y es que tiene aliados a izquierda y derecha, desde movimientos separatistas de corte nacionalista y de extrema derecha en Europa
hasta populistas de extrema izquierda como Podemos. ¿Qué explicación tendría que abarca un espectro ideológico tan amplio o supuestamente amplio? Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho antes de analizar por qué los independentistas catalanes se pusieron en manos de los Estados Unidos. Contrariamente a lo que muchas teorías han querido decir, que Rusia estaba metida y que estaba en una injerencia clara en los temas estos. El tema es que nadie que se quiera independizar una región o quien sea a nivel mundial lo va a poder hacer sin el beneplácito de los Estados Unidos. Y de hecho Artur Mas desde el 2012, 13, 14 empieza a reunirse con Independent Diplomat, que es un grupo con el que trabaja con Diplocat también desde Cataluña, en el que empieza a cocinar lo que va a ser en el 2017-2018 el referéndum y el golpe, ¿no? El intento de golpe catalán. ¿Cómo cocinar? Pues poniéndose en manos de ellos, pagándoles en un grupo Independent Diplomat que está financiado por George Soros, en un grupo que está financiado también por otros organismos de digamos, de ese atlantismo un poquito rancio que controla a nivel mundial y que apoyan a Mas en todo el proceso. Durante esos 5 años hay expertos de ese grupo que vienen a trabajar a la Generalitat y a decirle cómo se independiza un país. O sea, no lo ocultemos, eso ha sido la realidad. Independent Diplomat y Diplocat han cocinado en 5 años el proceso hasta donde ha llegado. Pero todas esas injerencias extranjeras han quedado muy tapadas, incluso después y durante el juicio, ¿no? Nos hemos quedado simplemente los responsables nacionales. Claro, se dice además que es la época y el momento del periodismo valiente. Señalar abiertamente a Soros en un libro de gran repercusión, porque además es de los más vendidos de Amazon en su sector, ¿es un ejercicio de valentía o más bien de temeridad? Quiero decir, si en algún momento te has sentido coaccionado, intimidado o en peligro por las revelaciones que hacíais en el libro. No me he sentido coaccionado, no he tenido ningún contacto directo de coacción. Lo que sí ocurre es que yo ya he hecho mis años de experiencia en Naciones Unidas, terminé la carrera allí, soy profesor en la universidad y realmente nadie puede quitarme nada, si no es la vida, que espero que no lleguemos a eso. Pero nadie te puede quitar nada. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo? La libertad, gracias a Dios, como los pocos que quedamos con libertad, porque muchos de los grandes grupos mediáticos ya están muy comprados. Observemos que cerca del 50 al 80, se dice, de los medios internacionales están controlados por grupos como el de Soros y el grupo de Soros. Si todo está tan financiado, es muy difícil ser libre. Yo creo que los ciudadanos podemos ser libres, los periodistas de investigación, como vosotros, podéis ser libres, y hay pocos cada vez que podemos ser libres. Tenemos que unirnos en cierta manera. Sí, la libertad como un frente de batalla común, es decir, la libertad como un objetivo más que algo que deberíamos tener como más o menos asumido e innegociable, ahora lo vemos como que hay que batallar por ella. Sí, es cierto. Y el globalismo totalitario, porque lo es, porque controla la justicia internacional a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Informes recientes, he trabajado con Pupin, que en Estrasburgo han descubierto que un cuarto de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pertenecen a grupos de Soros y a la Open Society Foundation. ¿Cómo puede ser que todo ese globalismo, con sus tesis, con su LGTB, con su cultura de la muerte, de la eutanasia, del aborto extremo y de todo lo demás, haya calado en ese Tribunal Europeo? Pues porque un cuarto de sus jueces son de Open Society. Es muy grave ese informe que salió hace un mes, la gente le ha dado poca importancia. Tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no olvidemos es el que crea la ley nacional también, porque esa ley internacional de derechos luego permea en nuestros países y hace que todos aceptemos unos derechos prácticamente extraños y aberrantes y que son muy diferentes a los de la Revolución Francesa y los que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que eran los derechos humanos que provenían del derecho natural. Estos derechos humanos provienen simplemente del hombre, del ser humano. Y entonces puedes inventar el derecho humano que quieras. Y esa manipulación de derechos humanos, esa manipulación de la política, yo pongo un gobierno en Ucrania y luego lo quito y luego intervengo en África y sigo con el dinero, con ONGs que pongo, controlo la sociedad civil mundial, controlo la censura, controlo los datos privados. En España, maldita.es, maldita.es es pura censura. Todo este tema de las fake news, de todo ha sido inventado y financiado por Soros también y por grupos, pero en particular por Soros, para crear realmente una pseudo-verdad, la verdad de los globalistas. Entonces, estamos ya tocando la censura y estamos tocando la privacidad de datos personales. Change.org, esa famosa red en la que todo el mundo vota, está participada y financiada por Media Consortium de Soros. Y también los datos se están almacenando y ya saben muy bien en Change.org
Cada vez que alguien vota, todo eso va quedando en una base de datos. Y al final estás fichado. Es decir, que acceden a nuestros datos personales, controlan la censura, controlan los derechos humanos, subvierten gobiernos, influencian a gobiernos como el nuestro. La visita a Pedro Sánchez, las comidas y cenas con Borrell, las cenas con Ciudadanos en su momento. Es demasiado evidente todo, ¿no? Y entonces el globalismo se está convirtiendo en totalitario y aprovechando el coronavirus, en donde todos estamos encerrados, en donde se pueden sacar leyes a escondidas de nosotros, está influenciando muchísimo país por país el globalismo totalitario de Soros y de Gates y de otros, ¿eh? No está solo Soros. La visita a Pedro Sánchez, que además fue de los primeros a los que visitó nada más, nada más alzarse como presidente del gobierno, como el nuevo presidente investido, la primera reunión o de las primeras reuniones que tuvo fue con Soros. Claro, ahora dicen que incluso los contactos que tuvo con Ciudadanos en su momento y la caída de Ciudadanos en el fondo podría haber sido que no se pusieron de acuerdo con Soros y Soros los dejó caer. También las influencias que ha podido tener con Pedro Sánchez, ¿no? Todo lo Juan que Antonio, sí. tenemos que hablar del Open Arms. Es el negocio de tráfico de personas, la esclavitud del siglo XXI, pero al menos, y esto es una valoración personal, la esclavitud decimonónica no se revestía de causa humanitaria ni había un chantaje emocional. No te lo querían vender los esclavistas del siglo XIX como que estaban haciendo una labor humanitaria. El tema de las migraciones, que es uno de los favoritos de los globalistas como Soros, es presionar a Europa y debilitarla, ¿no? El tema de Open Arms es debilitamiento de Europa, está en la línea del control de este continente. Entonces, se hace todo con una causa y con una imagen de lo que ellos consideran que es lo bueno, ¿no? No es casualidad que los grandes globalistas y grupos financieros hayan puesto el globalismo totalitario en manos de la izquierda socialcomunista. No es casualidad, porque en el fondo dan siempre una imagen de progresistas, de buenazos y tal. Si lo hubieran hecho del lado de la derecha, seguramente no hubieran conseguido el logro de dominio mundial que están teniendo. La que está perdida es la derecha, en definitiva, que le hubiera gustado, y según una lógica de la finanza y del capitalismo mundial, es la derecha la que tenía que haber recibido el apoyo de todos estos grupos. Pues no, estos famosos socialcomunistas son más globalistas y capitalistas que nadie en este momento. Superan en mucho a la derecha. ¿Y qué papel tiene, por ejemplo, también Roures en todo esto, en el sentido de que sabemos las conexiones que tiene Roures con el independentismo catalán y como financiador de Podemos y las reuniones que han tenido clandestinamente, más o menos secretas, con el partido de Pablo Iglesias? Bueno, lo que ponemos un poco en el libro, Roures fue en paralelo en todo este proceso junto con Soros. Roures colaboró en toda la etapa y la operatividad, digamos, del referéndum, del lugar para los periodistas extranjeros, ha estado colaborando en todo eso. Roures, yo creo que forma parte, como hace sus inversiones, van en paralelo con las de Soros, invierten conjuntamente en muchos grupos, digamos, forma parte de estos globalistas totalitarios, ¿no? Y yo creo que está ahí. No hay demostraciones que hayamos llegado en el libro de poder mostrar grandes cifras de cantidades. Lo que sí se ve es actuaciones. Acercamientos al 15M, acercamientos a Podemos, acercamientos a la izquierda globalista, ¿no? Sí han tenido una actuación, una parte muy activa en el tema del referéndum. Antes hablamos del paralelismo sobre el pasado y el presente, por ejemplo, en la esclavitud. La leyenda negra sobre España, en siglos pasados, la difundían potencias extranjeras que de alguna manera tenían intereses por cuestión de hegemonía y en las guerras de los Estados-nación. Ahora parece que esa leyenda negra se crea a través de corporaciones como las que denuncias en el libro, gente con mucho poder económico y empresarial. O sea, no son potencias extranjeras las que vierten esa leyenda negra sobre España, como podría haber sido Francia o Inglaterra, sino que son corporaciones. Claro, pero eso es exactamente lo que estás diciendo, el reflejo, la característica principal del globalismo totalitario hoy. Lo privado ha tomado poder sobre lo público. Hablan muchos los globalistas de colaboración público-privada. No, dominio privado sobre lo público. En este momento todo está controlado. La propia OMS, en la que Gates es el segundo financiador, es decir, que un organismo de Naciones Unidas que está haciendo las regulaciones para vacunas y demás, está financiado por Bill Gates. Y el sector privado toma con dinero las propias Naciones Unidas, los tribunales de derechos humanos, con dinero.
Es decir, que al final lo que estamos transformando es nuestro voto, que va a dejar de existir como tal con representantes políticos, para pasar a ser una especie, lo que ellos quisieran llegar, es una especie de mundo con 2 o 3 regiones controladas por un poder privado que controla lo público. Ya el privado controla lo público. Las visitas de Soros a Sánchez son una muestra pequeñita de lo que nos ocurre en nuestro país. Yo creo que España es más que nada, como lo fue en la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil, un lugar de test. Aquí están testando con países como España, como Italia, con la Open Arms. Son un poco el test de cómo puede reaccionar Europa y debilitarse Europa. Entonces yo creo que en eso lo privado va a tomar poder, está tomando poder sobre lo público, y allá nosotros si dejamos perder la esencia de nuestra democracia, porque esto no es democrático. Que el dinero mande sobre la libertad de los individuos no es nada de lo que hayamos dado nuestro visto bueno. A mí nadie me ha traído en un referéndum a decir, a partir de hoy, es el dinero y el poder privado el que va a dirigir su futuro. Pues yo creo que esta pandemia está siendo utilizada para eso, para dejarnos en manos de lo privado que controla lo público. Podemos leer siempre en esta serie de más o menos polémicas, yo creo que creadas o manufacturadas, huertos urbanos para frenar la extrema derecha, lenguaje inclusivo, que es directamente una patada en los morros al idioma español y su gramática, ideología de género para analfabetos, ecologismo con marca registrada. ¿Crees que son de alguna medida, de alguna forma, medidas de distracción o de llevar las polémicas y el debate público hacia cosas en las que tenernos ocupados, mientras en otras esferas se libra la verdadera política que va a condicionar nuestro entorno y nuestra soberanía? Desde luego, en otras esferas es donde se lleva la verdadera política, estoy completamente de acuerdo contigo. Más que un entretenimiento, hay que darse cuenta que Soros y los globalistas han hecho una auténtica ingeniería social. Se han hecho con el poder de las ONGs a nivel mundial. Hoy en día no existen prácticamente ONGs libres. El 80%, el 90% de las ONGs están pagadas por Soros. Voy a hablar de Transparency International, Amnesty International, todos los que dan el ranking mundial de lo que sea, son de él. Entonces, al final, si la sociedad civil no tiene ni voz, que la ha perdido, y el privado domina lo público, ¿qué nos queda? Unos cuantas personas libres que podemos hablar por Internet, en redes sociales y en algún medio que nos quiera sacar. Nos están dejando completamente aislados. El que se oponga a estos globalistas totalitarios, nos quedamos en la minoría absoluta. Va a ser una lucha muy dura. Pero lo que sí sé es que estamos del lado bueno, porque a los que nos han quitado la democracia es a nosotros. Si los otros nos han dado cuenta y se quedan del lado del poder privado sobre lo público, ya lo pagarán. Porque aquí se va a crear una clase de siervos pagados por renta mínima y una clase de élite del transhumanismo y de las nuevas tecnologías y la robótica, y va a desaparecer la clase media. Entonces, si nos queremos hacer desaparecer como clase media, pues muy bien, démosle la razón a los globalistas, nos llevan a la desaparición. Y nos llevan a la desaparición de la democracia. Esto es grave, ¿verdad? Es bastante grave. Hablabas antes de que es el poder económico y el dinero el que domina el mundo actualmente, pero en mi ingenuidad, ¿eso no es así desde el origen mismo de las civilizaciones? Sí, lo que pasa es que nunca lo han hecho de manera tan clara. Esto es lo más increíble. Pues esto seguro en el siglo XIX, en el XVIII, siempre las guerras financiadas por los grupos potentes, los Rothschild, que existen desde siglos, todo eso lo sabíamos. Había una derecha que era más o menos cómplice de sus grupos financieros, pero de repente, a partir de los años 60, piensan en crear realmente un control privado del mundo. De hecho, lanzan una cosa así que me parece que se llama la empresa privada global o la empresa privada global. Es el objetivo de Bilderberg en el año 60. Y desde entonces están creando esa especie de empresa privada global. Y de manera clara ya, no tienen que esconderse. Y eso es lo que más choca, porque este globalismo totalitario da la cara. Y da la cara de la mano de la izquierda social comunista, de la mano de la izquierda, sorprendentemente, sorprendentemente. Pero se han unido y dan la cara ya de manera política directa. Y el coronavirus va a ser la bandeja, se lo traen en bandeja. El shock que vamos a tener de 20% del PIB perdido, esto anuncia un cambio sistémico total y podemos caer en manos de los globalistas. Ahora. Y a modo más o menos de predicción, tampoco de oráculo, pero una vez pasada la parte más dura de la pandemia, con la democracia bastante mermada, ¿qué crees que va a ocurrir en la coalición esta social comunista en la que yo creo que están demostrando que no tienen ningún pudor a la hora de acaparar todas las instituciones del Estado y de intentar minar nuestra democracia, desde el control judicial, los medios de comunicación?
lo que dicen de la censura y están cambiando hasta nuestra forma de expresarnos, hasta el lenguaje, esto que llaman ahora de la nueva normalidad, que suena bastante orwelliano. Hombre, yo no sé, vamos a llegar a una situación tan mala después de este shock y tan difícil económicamente para tanta gente que no veo la fuerza que podemos tener si no es a través, se va a generar, yo creo, automáticamente una especie de rebelión de los que quieren seguir siendo libres, ¿no? O sea, nadie se rebela contra un poder democrático, pero si ese poder democrático nos demuestra que se convierte en totalitario y transparentemente dirigido por lo privado, dudo mucho que la sociedad civil se quede en casa, que la clase media se quede en casa y no reaccione, ¿no? Dudo yo mucho que no quieran defender sus libertades. O sea, estamos aquí como cuando, no sé cómo empezó, cuando empezó el nazismo y hubo silencio, y hubo connivencia, y hubo miedo. Pues yo creo que hay que acabar con el miedo, el silencio y la connivencia. Si lo que se nos viene encima es una especie de dictadura, pues espero que haya gente en la sociedad civil que empiece a hartarse y que algún tipo de rebeldía o de rebelión se muestre de una manera o de otra. No sé en qué acabará, pero podemos acabar rebelándonos. La rebelión de los libres, me gusta mucho como título para darle a la entrevista. Juan Antonio de Castro, Es bonito muchas eso, gracias. sí, la rebelión de los libres, me acabas de dar una buenísima idea. Es la Es un, rebelión de los libres. es un buen titular para la entrevista y así lo pienso titular en nuestro canal del Club de los Viernes, que tenemos ya más de 100.000 suscriptores. Ha sido un placer que nos hayas atendido en el Club de los Viernes. No sé si quieres añadir algo más, eres libre de hacerlo, nunca mejor dicho. No, no, para mí un placer estar con vosotros y poder intercambiar estas ideas y bueno, todo lo que queráis, ahí estamos para Pues colaborar todos, ¿no? muchas gracias y te mando un abrazo desde el confinamiento. Gracias, igualmente. Adiós.